Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de Marketing Automation y Connective. Vamos a esperar unos minutos a que se termine de conectar la gente y empezamos. Un par de minutos o tres. Vamos a esperar un minutito más y empezamos. Bueno, pues ya hay cerca de 60 personas, así que si os parece, vamos a ir empezando. Así que muchas gracias a todos por venir. Como ya veo que muchos estáis utilizando, tenéis disponible el chat para poder hacer las consultas que queráis. Y bueno, lo primero de todo, presentar a nuestro invitado de hoy, a Manuel Rodríguez, Area Manager en Iberia de Connective. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Un placer. Muchas gracias a ti, David. Buenos días a todos y nada, gracias por la invitación y por contar con Connected para este webinar. Pues bueno, para nosotros es todo un honor porque ya sabes que es una herramienta que al menos a nosotros nos encanta. Así que perfecto. Bueno, yo me presento, soy David Comino, Product Manager del área del Digital Marketing en Trevenke Group y hoy vamos a hablar de Marketing Automation, ¿vale? Y sobre todo de Marketing Automation de la mano de Connective, que es la herramienta, la herramienta que nosotros solemos utilizar para este tipo de servicios. Y lo primero de todo y la pregunta clave es ¿qué es el Marketing Automation? ¿No? A ver, si buscamos por internet posiblemente encontremos múltiples definiciones de qué es el Marketing Automation. Yo he intentado recoger algo de literatura, ¿no? Si nos somos muy formales, hablaríamos de automatizar procesos y acciones repetitivas de nuestra estrategia de marketing. Hablamos también de generar respuestas automáticas, hablamos de automatizar el contenido personalizado, pero desde mi punto de vista,
creo que una forma muy natural, con un lenguaje muy natural de entender qué es el marketing automation es dentro de nuestras estrategias de marketing, impactar a cada usuario con el contenido exacto que él quiere y de manera automática. Creo que aquí hay dos partes en esta frase hay dos partes muy importantes. Una es la parte final de manera automática. Sabemos que tenemos que hacer nuestros procesos cada vez más eficientes. Por tanto, cualquier tipo de automatización es bienvenida y nos va a ayudar a ser más ágiles y eficientes. Y en segundo lugar, muchas veces hacemos comunicaciones masivas y el usuario cada vez quiere contenido más personalizado y pensado para él mismo. Entonces, el hecho de que estemos trabajando siempre con ese contenido preparado para ese usuario, para nosotros es algo fundamental. Antes de centrarnos por completo en lo que es el marketing, de hablar de Connect y de Marketing Automation, sí me gustaría hacer una introducción a rasgos generales de la situación que nosotros estamos viendo en el comercio electrónico, ¿no? Y una de las cosas que vemos es, a nivel general, un aumento importante del coste de adquisición. Tenemos datos que nos dicen que ha habido un aumento entre el 30 y el 50% en los costes de publicidad en redes como Instagram y TikTok. El CPM de Facebook ha subido aproximadamente en $8 en 2020, desde 2020 hasta 2023. Hay estudios de herramientas y de empresas muy potentes como HubSpot o Wallstream que nos dicen que el coste por lead promedio aumenta entre un 20 y un 30%. El coste por clics también sabemos que en Ad ha subido entre un 15 y un 20%. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en Internet es que el coste de adquisición de un cliente cada vez es mayor y nos cuesta más captar a ese cliente, ¿no? Además, hace no mucho sacaron otro estudio de Content Square y, bueno, no sé si lo seguís en LinkedIn y en otras redes, pues José Carlos Corti hizo una reflexión que a mí me pareció muy interesante y sacaba datos en los que se veían datos como, por ejemplo, que el tráfico en Internet había disminuido un 3%, que el coste de cada visita era 9% más caro, y que, por ejemplo, en la retención de los usuarios también caía un 7%. Claro, estos datos lo que nos hacen ver es que el mundo de Internet es quizás un poquito más complejo que antes y necesitamos hacer más cosas, necesitamos hilar más fino para seguir captando clientes y que esos usuarios que llegan a nuestra web acaben convirtiéndose realmente en clientes y en compras, ¿no? Que al final es donde nosotros desde Trevenke Group nos centramos, que es en esos servicios de performance y involucrarnos mucho con el servicio del cliente, con el negocio del cliente. Sabemos también que el 39% del tráfico ya es de pago, ha aumentado con respecto al año anterior. Las redes sociales de pago también suben, al menos un 12%, pero también están generando muchos rebotes. Y también aumentan, por ejemplo, los servicios recurrentes, no, los visitantes recurrentes. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Se pueden sacar muchísimas, desde luego, pero yo me centraría en dos. Una es que cuando un usuario accede a nuestra web, un usuario especial nuevo, tenemos que darle la mejor experiencia posible y la experiencia más personalizada posible para que realmente se convierta en un cliente. Ya estamos viendo como la super personalización de las páginas web es una herramienta fundamental. Y en segundo lugar, puesto a que captar un cliente nos cuesta cada vez más, consideramos que es fundamental trabajar muy bien la fidelización de ese cliente y el mantener el contacto y el engagement con ese cliente para sacarle el máximo partido. Para todo esto, consideramos que el marketing automation es una de las herramientas fundamentales. Vamos a empezar hablando de lo que es la herramienta Connective. Trevenke se convirtió hace ya, el año pasado, en un partner certificado de Connective. Es una herramienta con más de 3.000 clientes. Está disponible en 26 mercados. Para nosotros una característica fundamental es la integración con sistemas de gestión y además, como no podía ser de otra forma, en el año 2025
es una plataforma que tiene una implementación de IA bastante potente, ¿no? Que también nos va a ayudar mucho en predecir y en estimar, a realizar estimaciones de datos a futuro. Le voy a ceder la palabra a Manuel, que va a empezar hablándonos un poquito de la herramienta y de qué es Connective. Y a continuación, pues, continuaré yo mostrándoos algunos casos de éxito y algunos resultados que estamos obteniendo con la herramienta. Así que, Manuel, te dejo a ti. Perfecto, muchas gracias, David. Bueno, nada, como comentaba David, haré una pequeña introducción sobre nosotros, sobre la plataforma, sobre las funcionalidades y luego, ¿no?, la veremos un poquito en acción y resultados con casos de casos de uso y casos de éxito, ¿no?, que David y el equipo de Trevenca han llevado a cabo con distintos clientes, ¿vale? Entonces, bueno, Connective es una plataforma made in Spain, más concretamente made in Murcia, que nació en el 2018 y con foco, ¿de acuerdo?, en negocios digitales, sobre todo en e-commerce, donde al final nuestra plataforma, una vez se conecta al sitio web, como decía David, permite recoger en tiempo real, ¿vale?, todo el movimiento, la actividad y también incluso identificar de qué tipo de usuario se trata, de qué fuente, ¿no?, si viene de paid media, si viene de orgánico, y trabajar una experiencia única, como yo suelo decir, en casa, ¿vale? Si quieres seguir avanzando, David. Ahí al final lo que yo siempre digo, y muy relacionado a lo que comentaba David antes, es que en el día a día, ¿no?, nos pasamos horas fuera de casa, ¿no?, como si fuera un comercio físico, peleándonos con competidores, ¿no?, llevando a cabo distintos tipos de acciones, ¿no?, y de campañas, con la finalidad de que vengan y nos conozcan, que vengan y entren dentro de casa. Connective sería, ¿no?, ese, eh, ese aspecto, ¿no?, que esa red, como yo suelo decir, que todo usuario que viene, Connective lo va a almacenar, lo va a identificar y le va a dar un trato único y personalizado, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, hablamos de un e-commerce de deporte y yo sé que fuera te he conquistado, ¿no?, a través de campañas, por ejemplo, de CrossFit, gracias a la marca Reebok, y con este tipo de productos para hombre de más de 40 y con este tipo de necesidades, ¿vale? Cuando vengas a casa hablaré contigo sobre ese deporte, sobre esa marca. Te dejaré si hay una promoción existente o generaré una oferta única solo para ti, ¿de acuerdo? Entonces es eso, dar contenido y dar cariño al usuario cuando llega después, ¿no?, de tanta pelea y de tantos costes, como comentaba David, que nos supone, ¿no?, captar fuera de sitios propios, como sería la propia web o el propio canal email, notificaciones push, campañas de SMS. Serán los canales in-house con los que trabaja Connective y con los que trabajará de manera personalizada y contextual, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, en la diapositiva se puede ver pues, una serie de indicadores, ¿no?, en los que la plataforma entra para mejorarlos, ¿no?, y para potenciar campañas y comunicaciones que nos lleven a elevar ese tipo de tasas, ¿de acuerdo? Desde el engagement de los primeros clientes a, por ejemplo, mejorar el lifetime value de cada comprador. Luego lo comentaré yo, pero sobre todo se verá con casos de David. Algo muy bueno de Connective es, además de identificar al usuario, saber lo que ha podido buscar o la actividad que ha llevado a cabo en el pasado en nuestra web, la plataforma nos puede decir que estamos ante David, que además de un comprador es un cliente que necesita atención y que en los próximos meses esperamos una baja tasa de compras, ¿no?, por parte de David en concreto. Eso nos va a permitir automatizar, ¿no?, un tipo de experiencia o de impactos que llevaremos a cabo únicos con David en la web, ¿vale? Según eso, si está al borde de perderse o está más que fidelizado, si es un campeón o tiene un ticket medio bajo, si prefiere pagar por Bizum o viene de TikTok, vamos a tener miles de datos y, como dice nuestro eslogan, data first, ¿vale? La clave, todo pasa por el tiempo real y la importancia del dato, ¿de acuerdo? Como yo suelo decir, primero el dato y luego el impacto, que normalmente suele ser al revés, ¿no? Y es el gran problema del sector. Nos pasamos de impactos, nos pasamos de costes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, segmentar y filtrar nos va a venir muy bien, nos va a ayudar a reducir costes porque enviaremos menos, pero acertaremos más, mejoraremos las tasas de conversión, ¿vale? Entonces, bueno, ahí como enseña David, la plataforma parte, ¿no?, del concepto de all-in-one o de marketing omnicanal, porque como yo siempre digo, huella digital solo tenemos una. David, solo hay uno en Connective.
Hablaremos con David en la web, en un email, e incluso en tienda física o en Instagram a través de campañas, pero siempre hablaremos con el mismo David, que es la gran diferencia con la multicanalidad, ¿de acuerdo? No sé si a alguno de los asistentes le pasará, pero vemos muchísimos negocios, grandes y pequeñitos, ¿vale? Que trabajan con distintas herramientas, distintos canales, ¿de acuerdo? Oye, tengo esta herramienta para el email, pero luego en la web he puesto un recomendador distinto. Tengo por fuera otro módulo de carrito abandonado y estoy descubriendo el canal push y me he contratado una plataforma de envío de notificaciones. Está bien, pero claro, perdemos el contexto, ¿de acuerdo? Yo lo llamo el problema de las islas, ¿no? Porque claro, si no voy a dar nombres, pero si estamos en una herramienta pura de email, yo le estoy hablando a David sobre lo que sea, fútbol, masculino, Real Sociedad, ¿vale? Cuando David hace clic y viaja a la web, lo perdemos porque se está yendo a otra isla, ¿de acuerdo? Ese es el gran problema. A lo mejor llega David a la web y en lugar de hablar de fútbol o de la Real Sociedad, estamos con él hablando de Fórmula 1, ¿de acuerdo? Y de Hamilton, ¿de acuerdo? Perdemos ese hilo conversacional y perdemos esa posibilidad de cerrar o mejorar, simplemente hacer más cómoda la experiencia de David en la web, ¿de acuerdo? Entonces, Connective unifica todo, como decía, tenemos más de 10 canales, pero como tal, David solo habrá uno. Y si hablamos con él en Instagram, en la web, en un SMS, en cualquier impacto o punto de contacto con David, hablaremos de fútbol y de la Real Sociedad, en este caso. ¿Vale? Pues, si quieres avanzar, David. Ya he hecho ahí una introducción, pero bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre, aquí como veis, el ecosistema, ¿no? Y lo que Connective, la posición que tiene Connective dentro de él como plataforma de centralización, ¿vale? De datos, donde todos los comportamientos y todos los eventos, como solemos llamar, se unifican, ¿de acuerdo? En una sola plataforma para mejorar, ¿de acuerdo? Y para dar contexto a cada comunicación que llevemos a cabo con el usuario, en este caso con David, ¿vale? Desde la parte izquierda se puede ver cómo nos podemos conectar a cualquier tercero, un CRM, un RP, la tienda física, el transportista, un buscador, o sea, cualquier sistema que tiene información y que es valiosa para nosotros, nos la podemos conectar, yo lo llamo, o sea, después de las islas, Connective es un continente donde, aunque vayas de canal en canal, nosotros te acompañamos, ¿no? Y además del continente, podemos crear puentes, como yo suelo llamar. Oye, que tengo, no sé, eventos importantes como una llamada comercial en un CRM, como Haspot, o que tengo conectado el mostrador de tienda física y cualquier compra o queja me lo traigo, ¿de acuerdo? Vamos a alimentar, ¿no?, al monstruo, como suelo decir, porque cuantos más eventos e información, ¿no?, tengamos de David, mayor contexto y, como veis luego a la derecha, mayor acierto llevaremos en las campañas, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, se ve, ¿no? Distintos canales como email, notificaciones push, SMS, conector a WhatsApp, toda la parte web de formulario, de alta, de satisfacción, postcompra, toda la parte de recomendación o de FOMO, cuando alguien se intenta ir o cuando alguien está viendo la camiseta de la nueva temporada del Athletic de Bilbao, le podemos meter pues una cuenta atrás, un cupón válido durante las próximas 12 horas, ¿vale? Para incentivar, ¿de acuerdo? Pero siempre de manera contextual. Si quieres ahí avanzar, David. Algo también que nos hace ágiles, o sea, la gran definición para mí de nuestra plataforma es ágil. Tenemos muchísimos competidores, ¿no? Esto no es nada nuevo, pero suelen ser, ¿no?, plataformas con más de 2 décadas, muy robustas, ¿no? Son sólidas, pero a la vez llegan a ser muy complejas. Algo muy bueno de la plataforma es su rápida conexión con los principales CMS, eso lo sabe bien David y el equipo de Trevenque, con PrestaShop, Shopify, Magento, WooCommerce o WordPress. Vitex en Latinoamérica tiene bastante fuerza, BigCommerce, Logicommerce, ¿de acuerdo? El módulo se conecta de manera muy rápida, muy ágil y nos permite ya, dentro de Connective, saber qué sucede y qué hay en esa web, ¿vale? Gracias a esa rápida integración, la plataforma empieza a recoger en tiempo real al usuario, David, y lo que visita, el catálogo, qué productos visita, compra o abandona y la
la estructura de la web, para ir metiendo esos banners de recomendados para fans del baloncesto de manera única, tenemos que reconocer y entender qué elementos hay en la web para ponernos por encima, por debajo o a un lado de los ya existentes, ¿vale? No nos cerramos solo a esto, obviamente, nos podemos conectar con un sitio web a medida, no hay problema, mediante etiquetas, el proceso es también muy, muy cómodo. Y aquí lo que comentaba antes de los puentes, más allá de conectarnos, yo siempre digo, en esta historia el protagonista es tu web. Connective corre y corre de maravillas conectándose al sitio web. Pero si tenéis actores secundarios, como ahí veis, como un WhatsApp, como un Octane, como la tienda física, como decía, podríamos conectarnos sin ningún problema, ¿vale? Ahí hay una serie de extensiones que básicamente es una preinstalación. Ya tenemos todo más que testeado y documentado y que sepáis que con esas extensiones pues nos conectamos de manera muy fácil para eso, para enriquecer aún más la huella digital del usuario. ¿Vale? Aquí, Manuel, me gustaría hacer a mí un comentario y es que Sí. creo que este punto es fundamental porque, como decía antes, creo que es muy importante ofrecer una cada vez mejor experiencia de usuario a los clientes, a los visitantes de nuestra web, y con estas interacciones es muy importante también que siempre tengan la misma experiencia. No tiene sentido que un usuario busque en DoFinder, después o en otra sesión contacte por el chat en Octane y 3 días más tarde reciba un mail y le estemos dando informaciones o recomendaciones que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Estas interacciones al final hacen que para el usuario, ya sea buscar en el buscador, sea hablar por el chat, sea recibir un correo, sea recibir un WhatsApp, siempre tenga un mismo hilo conductor y una experiencia unificada. Eso es. Justo, sí, al final lo que comentábamos antes de herramientas de canales, aquí viene a ser lo mismo. Sumar y sumar es necesario, pero entender bien, ¿no? Lo bueno de Connective es que te permite ya no poner todo al email, poner todo a las push, poner todo al SMS, sino tener criterio. Con lo de Data First aprendes en qué canal, en qué momento y qué contenido es el perfecto para David, para Marta, o algo que nos hace muy especiales y no hemos comentado aún, el anónimo, ¿vale? Algo muy valioso dentro de la plataforma es que Connective identifica, almacena e impacta también a los usuarios anónimos de nuestra web. En e-commerce, de media, de acuerdo, la mayoría de nuestros clientes superan el 85 o incluso 90% de contactos anónimos. Entonces, es, oye, abrir mucho más el abanico de oportunidades, pero sobre todo empezar antes, ¿vale? Como suelo decir, el email marketing es clave, nosotros lo damos, pero plataformas de solo, ¿no? O que empiezan con el email marketing, su gran problema es que pierden lo que sucede antes. Nosotros, el email marketing empieza con el correo, ¿no? David@gmail, su aceptación a recibir emails, ¿vale? Pero nosotros empezamos con dispositivos. Un dispositivo que aún no sé cómo se llama o no tengo su correo, sé que está en mi web y sé que la semana pasada vino a la web como loco a por mochilas de Nike para hacer rutas de senderismo. Gracias a eso, como yo suelo decir, conociendo al anónimo, convertirlo en conocido será mucho más fácil. Al volver a la web, aunque sea anónimo, sé que estás en mi casa, ¿no? Suele decirlo mucho un compañero mío. Connective al final es para el online lo que el camarero de tu barrio de toda la vida es para el local físico. Yo a lo mejor no sé que este vecino mío se llama David, yo no tengo obviamente su correo electrónico, pero te recuerdo, sé que David vino a esta hora por la mañana a desayunar la semana pasada y primero entiendo el contexto. Si son las 9 de la mañana no te voy a ofrecer una cerveza y un plato de paella, ¿no? Voy a saber que estamos en el desayuno. Y te voy a recordar que me pediste el pan integral, que preferías un zumo y que incluso luego te tomaste un café, pero recuerdo que te gustaba más el descafeinado, ¿no? O no podías tomar cafeína. Entonces, ese es el valor que podemos ofrecer, ¿de acuerdo? Aunque sea un usuario anónimo, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro negocio digital y en la parte web. ¿Vale? Entonces, si quieres avanzar, hay bueno, un breve resumen de dónde estamos ahora mismo. Connective, como decía, nació en Murcia, pero bueno, ya estamos en varios países, ya superamos los 3.000 clientes en total, marcas de todo tipo de sector, como veis ahí, y de todo tipo de tamaño, ¿vale? Es una plataforma muy accesible, ¿de acuerdo? Donde además es muy transparente, ofrecemos un periodo de prueba gratuito, sin compromiso, donde, oye, primero conéctate, luego ves resultados y luego toma ya
esa decisión, ¿de acuerdo? O sea que por aquí, tanto el equipo de Trevenque como yo, os invitamos a probar sin miedo, ¿de acuerdo? Y bueno, trabajamos con todo tipo de sectores, como os decía, desde más B2B como un GURZ hasta ocio y turismo como Balearia, la Casa del Libro, PC Componentes, trabajamos con marcas de todo tipo. En Latinoamérica estamos con Samsung, estamos con Coca-Cola, ¿de acuerdo? Con Levi's, tenemos bastante representación y de todo tipo de vertical, ¿de acuerdo? Connectis se adapta muy bien tanto al B2B por la recurrencia y sobre todo ese contacto más personal, ¿no? Con el profesional, como sobre todo también en el B2C. La gran diferencia, igual alguien ya se lo está preguntando, es, esto es un CRM, yo ya tengo un CRM. Connective, al final, todo depende de lo que necesitéis, consideréis, ¿de acuerdo? Y estéis trabajando. Connective, su valor respecto a un CRM tradicional, ¿vale? Yo utilizo un CRM porque lo mío es más a largo plazo, ¿no? Más relacional. Después de una llamada tengo un presupuesto, hay una serie de llamadas, habrá una prueba. En e-commerce, el tiempo real es la clave. Si ahora mismo no me estás dando lo que necesito, igual que he llegado, me voy y tengo 7 alternativas en el punto de mira para hacerlo. Entonces, aquí entra la gran diferencia de el anónimo y el tiempo real versus el relacional y acciones pues, más de tipo comerciales, como es una llamada o, por ejemplo, un concesionario. Oye, antes de comprarme un coche hay una serie de presupuestos, pruebas de conducción, papeleo, ¿no? En esa parte, ¿de acuerdo? Gana más importancia un CRM, pero como tal, para e-commerce, el foco del tiempo real, los datos y el anónimo se hacen vitales. Y ahora veremos con David en los casos de éxito, ¿vale? Si quieres, bueno, ir avanzando, aquí hablaremos también a nivel conceptual sobre algunas funcionalidades o valor de la plataforma. Ahí, si quieres seguir, David, ahí está. Lo que he comentado realmente ha sido un spoiler. Como decía, el anónimo lo ponemos muy en valor, ¿de acuerdo? Yo siempre tengo un pequeño trabalenguas que es básicamente, Connecti es una plataforma de conversión. ¿Por qué? Porque conociendo al anónimo es más fácil convertirlo en conocido, conociendo al conocido es más fácil convertirlo en comprador y conociendo al comprador es mucho más fácil convertirlo en un campeón, en un cliente fiel, en un embajador de nuestra marca, ¿de acuerdo? Entonces empezamos desde la primerísima etapa del funnel, ¿de acuerdo? Desde un navegador, un dispositivo ha llegado a mi web y está empezando a moverse hasta este cliente lo tengo desde hace 8 años. Puedo incluso predecir lo que va a hacer los próximos 2 meses, ¿no? Con inteligencia artificial e indicadores avanzados y voy teniendo una visión 360 de cada persona, como decía, de su huella digital, que es una sola, y de cada impacto o punto de contacto en cada uno de los canales por donde pase David. O sea, podemos afinar todo lo que queramos, como decía David al principio. Si tenemos talleres de coches y luego tenemos una web de repuestos y demás, podemos incluso recoger el dato en tiempo real de cuando David viene a hacer una revisión de su coche previo a la ITV en el taller de Castellón, ¿vale? Eso se va a alimentar en tiempo real con el evento ha realizado revisión en taller y podemos ir automatizando que, oye, cada 8 meses nos adelantamos y le recordamos que podría ir bien un cambio de aceite, por ejemplo, ¿vale? O sea que las posibilidades son eternas. Ahí igual, lo que comentaba, con este al final, almacena, rastrea y acciona datos, ¿vale? También vienen muchas preguntas de tipo, oye, y Google Analytics, ¿no? Herramientas de analítica. Connective tiene esa capa y lo bueno es que no está anonimizada, te damos el usuario y todo lo que ha hecho en concreto, pero más allá de ser pasivo, de decirte, mira, Marta, tienes estos problemas, te da las herramientas para solucionarlos en automático y con contenido personalizado, ¿vale? Siempre decimos, somos proactivos y las webs, vuestras tiendas online pasan de ser pasivas, de, oye, mira, esta es mi web, esta es mi colección, búscatelo, a ser proactivas. Oye, sé que te puede interesar esto, si te estás por ir te puedo mandar una promo si tienes poco tiempo, días después o meses después seguiré dando seguimiento y ofreciéndote contenido valioso, ¿vale? Y eso al final va totalmente ligado a aumentar esas tasas de conversión. ¿No? La segmentación es primo hermana de la analítica y la importancia del dato. En base a lo que he dicho antes,
origen, tipo de compra, forma de pago, categoría visitada, precios en los que se mueve. Tenemos más de 450 KPIs para poder agrupar y lo bueno que es una segmentación inteligente, pero también dinámica. Yo puedo pintar un segmento que sea, oye, Connective, todos los que tengan un RFM bajo, o sea, clientes en riesgo o a punto de perderse, que además me hayan visitado en el último año productos del Real Madrid, quiero que si pasan 2 días y no me abre un email, hagas otro tipo de ejecución, ¿vale? Me lo acabo de inventar. Lo bueno es que si David empieza mañana, o sea, cumple mañana con esos filtros o deja de cumplir, David entrará o saldrá de ese segmento y de los workflows que trabajen con este grupo concreto de usuarios en automático. No hay que ir a revisar mis segmentos y echar o meter a gente que empiece o deje de cumplir con las condiciones que le pongan. Y si quieres ahí, justo todo esto, el dato, la segmentación y el real time, derivan básicamente en conversaciones relevantes con cada cliente. Lo que decíamos, si sé que te encanta la fotografía, estás en PC Componentes y te has comprado esta cámara, no te voy a dejar ni una gráfica para tu ordenador, ni un iPad, ni un frigorífico. Te voy a dejar una serie de trípodes, de objetivos, de accesorios que entendemos que pueden ser de tu interés a día de hoy. Si en 4 meses justo te mudas y con un par de movimientos vemos que necesitas un par de sartenes, un microondas y tal, cambiaremos el discurso y el tipo de conversación con ese usuario, ¿de acuerdo? En automático. Que es, si pasas, David, lo que comenta la siguiente slide. Ahora lo veréis sobre todo con David, todos los datos, todos los segmentos y todo lo que hablamos desembocan finalmente en lo que llamamos los workflows. Algo muy bueno es que también no trabajamos por campañas, no son reglas fijas que van hacia adelante, sino que son lienzos en blanco, donde aquí, siempre digo, lo difícil es pintarlo en una pizarra o con bolígrafo en una libreta. Aquí hay una libertad tremenda, eso lo sabe bien David. Cualquier problema se pinta y a continuación se ejecuta, ¿no?, en automático esa respuesta. Problemas, cualquiera, o sea, mejor que problemas, casuísticas, ¿vale? Tengo dinero metido en Instagram, pues voy a hacer un workflow en blanco que diga, al venir de Instagram, mételo en un segmento, asígnales un cupón único para gente que venga de Instagram y déjales los más vendidos relacionados a la campaña, el influencer o el producto por el que sé que ha venido en tiempo real, ¿vale? Todo, o sea, los resultados y como decimos aquí, la chicha realmente se ve en el apartado clave de workflows. Ahí, bueno, se irá viendo, ahora lo veremos también con David, esas experiencias, ¿no? Totalmente personalizadas, como se puede ver ahí, que si baja el precio y yo sé que juegas al pádel, a ti te voy a dejar una pala por 10 euros menos con una notificación push en la web, en un email, en cualquier canal, mientras que sé que Manuel odia el pádel, no juega, no lo ha practicado nunca, solo ha venido a por accesorios o botas de baloncesto, pues lo que decía al principio, vamos a ahorrar dinero, porque ya no es meter un cañonazo a todo el mundo con la nueva pala de Bull Paddle de 100 euros. Vamos a filtrar primero, vamos a saber quién primero no tiene aún una pala, porque ¿para qué te voy a decir que tenemos una si me la has comprado esta última semana, ¿no? Y por otro lado, quién esté interesado en este deporte que es el pádel, ¿vale? Con eso lo que decía, podéis tener 80.000 contactos, que algo importante es que no cobramos por contactos, ¿vale? Sino por interacciones. Entonces, yo tengo 80.000, pero yo con los datos filtro y aprendo que hoy solo 4.500 necesitan o les interesa saber esta comunicación, ¿vale? Lo que decía antes, ahorraremos 75.000 impactos y mejoraremos tasas porque el contenido es totalmente relevante para cada usuario, ¿vale? Como esto siempre lo dice también un compañero mío, Connective es una plataforma con una visión global porque viene de traer, incluso podemos importar el histórico de compras, vamos a analizar y entender el pasado, ¿de acuerdo? Para, de cara al presente y del futuro, adelantarnos al usuario. Ser proactivos en la web, si tiene algo pendiente, un carrito abandonado, trabajaremos hacia el futuro con tal de recuperarlo o mejorar el ticket medio, la recurrencia y distintos indicadores, ¿vale?
Y bueno, si seguimos ahí ya entramos un poquito más en acción, todo esto lo ponemos en práctica y nada, David, todo tuyo y a darle caña. Pues muchas gracias, Manuel. Recordaros a todos que si tenéis preguntas, surgen preguntas, podéis ponerlas en el chat. Y antes de empezar, comentaros que, bueno, aquí os vamos a presentar una serie de ejemplos, una serie de datos, de casos que nosotros hemos considerado casos de éxito, de ejemplos y de flujos que hemos hecho con Connective. Pero una de las cosas que tiene Connective y potencial es que la adaptación y la flexibilidad que tiene la herramienta es brutal. Entonces, si los ejemplos que nosotros mostramos no se adaptan exactamente a vuestro negocio, pero si creéis que le podemos sacar partido al marketing automation, pues por supuesto os ayudamos en una reunión a ver cómo le damos forma, ¿no? Lo digo porque, bueno, es imposible ahora aquí en 25 minutos abarcar todos los ejemplos que ya ha hablado Manuel que son posibles y vamos a ver algunos. Y el primero va a ser muy sencillito, porque creo que los que tenéis comercio electrónico, posiblemente prácticamente todos, tendréis alguna funcionalidad o alguna solución de carrito abandonado. Lo que sí es cierto que nosotros una de las cosas que hemos aprendido con Connective es en aprovechar al máximo ese carrito abandonado. Hasta ahora muchas veces los clientes registrados incluyen productos en un carrito y al cabo de X tiempo o días u horas le mandamos un recordatorio con los productos que tenía en el carrito y a lo mejor le incluíamos un descuento, pero al final para todos los usuarios funcionaba igual. ¿Por qué vamos a tratar a todos los clientes por igual y todos los pedidos igual si realmente no son iguales, ¿no? Aquí os presento un ejemplo de un flujo en el que tratamos el carrito abandonado en función del valor del carrito. Por ejemplo, para usuarios de carritos mayores a X, en este caso es de 50, que ya tienen envío gratuito, pues la información que le estamos dando al usuario es diferente a la que se le damos si está por menos de 40. Además, en este caso, una de las cosas importantes es que tenemos una herramienta de pago financiado, pero no para cualquier tipo de pedido, sino para pedidos por encima de 50 euros. Pues una cosa más que os mostramos en el contenido para esos pedidos solo de más de 50 euros. En el caso de que el pedido esté entre 40 y 50, ¿qué es lo que hacemos? Pues potenciamos otro tipo de valores que puede tener ese pedido, como que el envío gratuito es en oficinas de correos. Que el pedido es menor de 40, pues a lo mejor ya hacemos un carrito de compra habitual, pero vamos a potenciar y vamos a darle un contenido mucho más personalizado a esos pedidos que nos interesen más. Aquí os presento un caso más que de cómo conseguimos optimizar un carrito abandonado, que partíamos de un carrito abandonado estándar a un carrito abandonado más personalizado. Entre ellos, algunas cosas que se hicieron era diferenciar entre segmentos de precio, cambiamos el tiempo que se tardaba en enviar el envío del carrito abandonado, se trabajaron también la parte de contenido, que al final, más allá de la automatización, hay una parte inicial de contenido que también hay que trabajar. Y en este caso, igual que el anterior, se potenciaba el tema de, para pedidos de más de X euros, potenciar esa feminización de los pagos. Abajo tenéis datos de comparativas de dos flujos de carrito abandonado, uno ya optimizado, otro no. A niveles absolutos vais a ver que es más grande, los datos de venta son mayores en la primera versión, pero porque estuvo mucho más tiempo, pero al poco tiempo de implementar estas mejoras, los datos que conseguimos fueron brutales. Cuando empezamos a afinar, porque además tenemos mucha facilidad de ir analizando los datos, la tasa de apertura aumentó un 10%, el pedido medio de esos carritos abandonados subió en más de 370 euros, estamos hablando que en esta tienda el pedido medio está entre 200 y 400, por tanto es un aumento muy considerable. La tasa de conversión de email creció un 1% más prácticamente, del 1,96 al 2,88, y la tasa de apertura de clics también aumentó en un 2,5%. Al final, en muy poco tiempo, porque si os fijáis en el primer ejemplo, se habían enviado más de 7.000 correos y en la nueva apenas 1.000, ya estamos viendo una conversión muchísimo mayor, ¿no? Al final, como con un simple carrito abandonado, que muchas veces nos olvidamos de él, lo podemos
potenciar y trabajar con mucho detalle. El concepto de remarketing, por ejemplo, es un concepto que lo estamos muy habituados a las campañas de Google Ads, pero al final el mail es un canal fundamental también para hacer remarketing. En este caso, lo que hacemos es un usuario visita un producto, esperamos un día, si está suscrito al newsletter, y vamos comprobando primero si ha hecho una compra, si no la ha hecho, si ha abandonado un carrito. Claro, porque si hubiera abandonado un carrito ya entraría en el flujo de carritos abandonados. En el caso de que no haya abandonado el carrito, obtenemos los últimos productos que ha visitado y empezamos a comunicarnos con él. Le enviamos un mail, esperamos un tiempo prudencial. Si ya ha hecho la compra, lo cortamos, pero si sigue sin abandonar el carrito y sin hacer la compra, le mandamos un nuevo mail, pero ya no con los productos que él ha visitado, que a lo mejor los había visto y no le interesaron, sino que le enviamos con productos que están relacionados con los primeros. Al final, en esta visualización, con esa agilidad y flexibilidad que nos da Connexity, nos permite también hacer muchas pruebas. Por eso en la pantalla quería mostraros diferentes flujos, ¿no? Al final estamos hablando siempre de unos valores muy interesantes. Cuando estamos enviando 20.000 correos y tenemos una tasa de apertura cerca del 60% y una tasa de clic por encima del 10%, estamos obteniendo una tasa de éxito, al menos de inicial de ese mail, brutal. En esta gráfica también se ve muy claro cómo van funcionando cada uno de los pasos en los flujos. Estáis viendo que inicialmente, cuando filtramos en el primer paso, que es al visitar un producto, tenemos 6.100 usuarios. Conforme vamos avanzando en el flujo, vamos viendo cómo avanza. Y cuando llegamos al primer envío ya solo han quedado 4.300, que son los envíos que hemos hecho. Pero al segundo envío ya hemos hecho 4.100. ¿Por qué? Porque ya hay 200 personas que o han hecho compras o han abandonado un carrito y entran en otro flujo, etcétera, ¿no? Este ejemplo es sobre todo para que el remarketing no sea siempre hacer una campaña y volver a impactar, sino que tenemos otros canales para volverlas a impactar. Lo hablaba antes Manuel, esto yo creo que es una cosa muy interesante. Podemos crear flujos en base al RFM. ¿Qué es el RFM? RFM son las siglas de Recency, Frequency and Monetary. Es decir, recencia, frecuencia y valor de monetización. De esta manera, la herramienta nos permite clasificar los usuarios desde campeones, que podrían ser aquellos usuarios que nos han comprado en los últimos 3 meses y han abierto los últimos 4 mails, a cliente perdido, que son clientes que a lo mejor no han abierto ninguno de los mails en el último año y llevan un año sin comprar. Entre esos dos extremos, entre campeones y perdidos, tenemos muchos estados. Entonces, para nosotros es fundamental no tratar a todos los usuarios igual. No podemos tratar nunca y darle el mismo tipo de comunicación a un cliente que es un campeón o que es un cliente fiel, a uno que está en riesgo de pérdida. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos flujos que además en este caso pues lo hemos definido que se lanzan cada mes. Y vamos revisando el estado de cada cliente al mes. A la derecha tenéis el flujo, donde si es de RFM alto, medio o bajo, nosotros lo hemos dividido en 3 bloques y al final hacemos diferentes comunicaciones en base a productos que ha consultado, carritos si en el caso que tenga, y le hacemos comunicaciones diferentes. En este caso, se consiguieron, esto además es un periodo de tiempo pequeño, no sé si era un par de semanas, un mes, de un número de 63 compras, pero lo más interesante aquí ya no es el número exacto, el volumen completo de las compras, sino qué tipos de clientes son los que los compraron. En este caso, nuestro principal objetivo no era tanto que el cliente que ya es fiel nos volviera a comprar, porque sabemos que esta tienda tiene un pedido medio alto también. Si no, vamos a intentar recuperar esos clientes que hace tiempo que no contactan con nosotros. Fijaros que el 33% de las compras que se hicieron eran de clientes que se consideran en un RFM bajo, es decir, que o ya se consideraban clientes perdidos o estaban, si lo veis aquí, o estaban hibernando o estaban en un alto riesgo de pérdida. El 59% estaban en
pueden necesitar atención, están a punto de considerarse en riesgo o pueden ser clientes prometedores. Y realmente en el caso del RFM alto, solo suponen el 8% de las ventas, pero es lo normal. El objetivo era recuperar clientes que estaban en pérdida o en riesgo de pérdida, y además ese cliente de RFM alto suele ser un cliente que nos ha comprado más recientemente. Entonces, no tratemos a todos los clientes igual cuando uno nos ha comprado mucho y recientemente y otro lleva tiempo sin comprar. Para mí este es uno de los más interesantes porque aquí ya la capacidad de invención y de creación para mí es infinita. Aquí creamos segmentos por intereses. En este caso es una tienda donde todos sus productos están clasificados por colecciones, ¿no? O por temáticas. Y simplemente lo que hacemos es definir esa temática y el momento que haya un nuevo lanzamiento de un producto relacionado con esa temática, le impactamos informándole de esas novedades, pero solo le estamos impactando a los usuarios que están interesados en ese tipo de productos. Aquí los volúmenes a lo mejor no parecen altos con 1.700 euros en facturación, pero la realidad es que estos datos son de un flujo que está activo solo durante una semana y esos 1.785 suponen más del 15% de las compras habituales de una semana. Es decir, el impacto que ha tenido un único flujo para un tipo de producto concreto en la tienda ha sido bastante interesante. Si esto ya lo empezamos a multiplicar porque creamos un flujo por cada temática o un flujo por cada tipo de producto, etcétera, y somos capaces de impactar solo a ese tipo de usuarios, es fundamental. Y esto además tiene un punto súper interesante y es que no solo estamos impactando a usuarios que sepamos que están interesados en ese tipo de productos por la tienda online, sino que nosotros tenemos Connectis conectados con el sistema de gestión. Por tanto, a lo mejor es un cliente que ha comprado previamente un producto de esta temática en la tienda física y le estamos impactando y la próxima vez ha comprado ya online. Siguiendo con el ejemplo que hablaba Manuel, si tenemos una tienda de productos de fútbol y un usuario me ha comprado un producto de la Real Sociedad, pues cuando haya un lanzamiento de productos de la Real Sociedad le va a impactar solo a ese tipo de usuarios. Y no solo a los que lo han hecho por la web, sino a los que lo han hecho por la tienda física también. Es muy habitual, además, que cuando hablamos de marketing automation hablemos de fidelización. ¿Por qué? Porque al final normalmente le estamos impactando a usuarios de los que tenemos el mail, es decir, que ya nos han comprado o se han registrado antes en la web. Pero ¿puede ser el email y el marketing automation un canal para captar? Pues ya os digo que la respuesta es sí, ¿vale? Estos son flujos de carritos abandonados, ¿vale? En el que en la columna de la derecha veis una columna que pone porcentaje de compradores primerizos y tenemos que el 83%, el 78%, incluso en algún caso el 100%, todos los usuarios o más del 80% de los compradores y de los carritos que hemos recuperado a través de estos flujos de carritos abandonados eran clientes primerizos. Posiblemente se hayan registrado porque antes hayamos hecho una campaña de captación de mail para tener más contactos, hayan visitado la web y nunca hayan llegado a comprar. O bien porque tenemos datos del sistema de gestión, tenemos sus contactos, pero nunca han comprado en la web. Pues fijaros cómo estos flujos de carritos abandonados, que es una herramienta que utilizamos todos, pueden convertirse en una herramienta fundamental para captar nuevos clientes. Con todo lo que comentaba al principio del coste de adquisición que hay a día de hoy, esta es una herramienta súper potente. No solo vamos a trabajar esa captación en correos electrónicos y en flujos de contacto por mail. Hablábamos antes de que es fundamental la personalización, perdón, la personalización que nosotros ofrezcamos dentro de nuestra web. Hablaba Manuel de su usuario anónimo, de que ha visitado un producto y la próxima vez que entres yo ya puedo personalizar lo que tú estás viendo en mi web. En este caso, este flujo es un flujo de recomendaciones y productos relacionados en ficha de producto, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Visitamos un producto y obtenemos información, la información que a nosotros nos interese sobre ese producto, ¿vale? Que sería este bloque de
de obtener productos. ¿Qué es lo bueno de Connecti? Que nos da muchas opciones para obtener esa información. Nosotros podemos seleccionar aquí pues, productos que nosotros seleccionamos manualmente para mostrar, los productos más vendidos, los productos más visitados, los últimos productos visitados, etcétera. Entonces, aquí seleccionamos en este caso la opción de productos comprados conjuntamente con los productos que estaba viendo nuestro usuario, ¿vale? En el caso de que haya valores, porque son productos que se compra fácilmente con otros, los mostramos. En el caso de que no haya valor, porque veis que hay dos opciones, si se cumple o si no se cumple, buscamos otras alternativas. Vamos a buscar, en vez de productos que se hayan comprado conjuntamente, vamos a comprar los productos más vendidos y más visitados de esa misma categoría. Con el objetivo siempre de mostrar al usuario en todo momento la información que él necesita y que él quiere. El resultado de esto es que después de este flujo, se llegaron a vender más de 75.000 euros en ventas. Identificamos que el 19% de las compras venían de ese flujo de productos comprados conjuntamente, el 81% de productos más vendidos y visitados de la categoría. Pero lo fundamental, aparte de que estos datos son muy positivos, lo fundamental es que en este flujo más del 95% de las compras venían de usuarios primerizos. Es decir, hemos conseguido captar un cliente nuevo a través de gracias a mostrarle en la web la información que él quería, ¿no? Ya estamos hablando de unos volúmenes de venta bastante interesantes. Y también todos los ejemplos que os he comentado son de B2C, pero también nos vale esto para el B2B. David, Sí. perdona, hay aquí un par de preguntillas por ir comentándolas. Pues mira, si quieres, un segundo, porque me queda el último y ya, Vale, si y ya lo parece, tratamos. las Vale, tratamos perfecto. todas las Que hay preguntas, un ¿vale? par sobre Hesli y Welly por comentar Vale, con. sí. Vale. Vale, perfecto. Pues dame un segundo que ya termino con el último ejemplo y empezamos a resolver preguntas. Vale. ¿Es válido también para B2B? Pues sí. Es decir, este caso vuelve a ser un carrito abandonado, se puede hacer de muchos más tipos, pero es que creo que puede ser muy interesante porque, claro, no, como decía Manuel antes con el ejemplo de los CRM, a lo mejor la manera de actuar no es la misma, ¿no? Porque en un proceso B2B los tiempos son otros. En este caso, este flujo que parece muy complejo es un flujo de un carrito abandonado en el que separamos las acciones en función del valor del carrito, ¿vale? Si es mayor de 200 euros, por ejemplo, de 100, de 300, etcétera. Y ahí veis que todo está muy ordenadito, pero hay una parte que se escapa, que es la parte que está aquí arriba. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Fijaros que lo curioso, ¿no? Y es que para pedidos por encima de 250 euros, en este caso, si el enviar el primer mail recordatorio de carrito abandonado no nos compran, lo que vamos a hacer es mandar un mail a nuestro equipo comercial, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor un cliente que tiene un pedido de 600 euros no es lo mismo que tenga uno de 50. La acción y el trato que tenemos con él es completamente diferente. En este caso, claro, esto ya no podía enseñar datos directamente de Analytics porque las ventas se cerraron fuera. Pero en este caso, durante este periodo de tiempo en el que se llegaron a 11 clientes de pedidos de gran valor y que no habían comprado después, de las 11 contactos que pasaba a nuestro equipo comercial y que el equipo comercial se encargó de hacer un contacto más personal, el 90% se cerraron. Oye, esto lo estamos planteando. Si para gente que trabaje con un B2C y un B2B y estemos haciendo comunicaciones masivas, que a lo mejor tenemos que hacer comunicaciones mucho más personalizadas gracias a estos flujos de Connecti y a esto, digamos, potenciarlo al máximo con nuestro equipo comercial o con otras herramientas, ¿no? Bueno, hasta aquí era la presentación con muchos ejemplos. Yo me imaginaba que iba a haber muchas preguntas, así que vamos a verlas.
Vamos a Hay, ver. hay alguna. He ido resolviendo algunas ahí sobre la marcha, pero digo, Vale, ya pues como... si hay alguna que se pueda comentar o que veas tú interesante comentar, la vamos Sí, viendo. sobre todo han preguntado bastante acerca de la conexión con GESLib y WellLib desde Trevenc. Nosotros ya tenemos clientes que lo tenemos conectado con Helly y con Wellly. Vale, Entonces es una herramienta muy potente porque sabemos que en este software que son nuestras soluciones, Helly y Wellly, Manuel, que son nuestras soluciones para librerías, tanto web como de sistema de gestión. Y aquí también consideramos fundamental el extraer los datos del sistema de gestión, ¿no? La librería todavía tiene mucho contacto y mucha información física y es una forma de implementar, unificar todos los dos datos y es posible esa integración. vale, perfecto. Porque también comentaba justo Leonardo, que ahí ya digo, esto David lo controlará. Además de hacer la integración, comentaba la posibilidad de sobre las materias y submaterias de Vale, los productos que tienen. efectivamente, toda la información que tenemos en GSLib la podemos, o en WebLib, la podemos llevar a Connective, lo que nos va a permitir después hacer todos esos filtros. Cuando yo hablaba antes de por intereses, oye, pues a lo mejor a todos los usuarios que tengan interés en libros de religión, le puedo estar impactando con libros de religión, ¿vale? O cualquier otro tipo. Tenemos tiendas de librerías que no solo venden libros, ¿no? Que venden libros y papelería, libros y merchandising. Pues, por ejemplo, si yo soy una tienda de cómics, a todos los usuarios que estén interesados en libros de Marvel, o en cómics de Marvel, cuando salga un muñeco nuevo, una figura nueva de Marvel, lo puedo impactar con esa figura. Al final, esas materias y submaterias también se pueden integrar y leemos esa información. Veo por aquí a Antonio Muñoz que pregunta si necesitamos siempre el mail de Pues contacto. Mira, justo por aquí ponía un flujo en el que no. En este caso, eso es. en el caso de los inlines, claro, para mandarle el correo sí que necesitamos el contacto, ¿no? Pero podemos personalizar el contenido de la web en base a visitas anteriores, ¿vale? Entonces, un usuario entra, visita un tipo de producto, no lo sé, camisetas de música y de música de grupos de rock, por ejemplo. Vale, entonces no compra, no se registra, no tengo su contacto, pero cuando la próxima vez que entre ya les puedo empezar a impactar con la web, tanto en la home como en la ficha, como donde queramos, con ese tipo de productos que a él le puede interesar. Eso es. Sería el concepto, Antonio, de anónimo. Empezamos Efectivamente. antes con dispositivos. No sé qué te llamas Antonio, ni tengo tu correo, antoniorafael@gmail, pero te identifico y te dejo contenido. Así, o sea, siempre decimos la clave primaria, ¿en qué se diferencia un anónimo de un conocido? Es el correo, justo. Es Con lo que cookies, ¿no? hace. Pregunta Antonio si es con cookies, efectivamente. Sí, Bueno, no, no, sí, algo sí, también no, muy bueno, efectivamente. justo Connective no trabaja No. con cookies, es first party data para Google y trabaja por encima del navegador del usuario en el local storage. Hay que aceptar la esencial de tu sitio web, que es tuya, y con eso ya vamos corriendo a nivel analítica web, lo que hace el anónimo en la web. Luego sí que justo hay que pedir el OK y que te dé el OK al email junto con Vale. su correo. A ver, aquí preguntan, no me queda claro, esto que comenta, Sí, ¿se mostraría en una home personalizada para clientes? Más que una home 100% claro. diferente, normalmente, pues nosotros tenemos a lo mejor en la home un slider de productos destacados. Lo que nosotros modificamos es el contenido de esos sliders de productos destacados en función al interés del cliente, ¿vale? Si tenemos 5 banners, 5 bloques de sliders de productos, pues personalizaríamos los 5. Entonces ahí sí podríamos considerar que es una home diferente. Claro. Pero no es que diseñemos una página diferente, sino que esos bloques de contenidos intentamos mostrarlo personalizado. Me preguntan varias personas que qué versión mínima de WebLib necesitamos para integrarlo. Pues mira, aquí me pilláis y tendría que comentarlo con mis compañeros del equipo editorial. Tenemos varias integraciones y yo creo que con varias versiones. Pero estas dudas, todos los que estéis preguntando este tema de WebLib, seguro que tenéis una persona de contacto, ya sea mi compañera Irene, Pilar, Servando, etcétera. Comentárselo a ellos y lo vemos para cada caso. A ver, más preguntas. Versión mínima de WebLib. ¿La web tiene que tener una facturación o tráfico mínimo para que la herramienta sea efectiva? A ver,
No, la respuesta es no es que tenga que tener una facturación ni un tráfico. Sí es cierto, y aquí os soy honesto, que cuanto más tráfico tenga, más fácil y más rápido sacaremos conclusiones porque tendremos más datos que analizar, ¿no? Será no es lo mismo sacar conclusiones con 5 visitas al día que con 5.000, ¿no? Ahí sí que no hay mínimos, pero cuanto más, pues más rápido va a ser el proceso. Esta te la Eso paso a es. ti, Manuel. Coste medio o mínimo de la herramienta. Bueno, Claro, has justo sí, era lo que has iba a comentar. La adelantado. plataforma al final parte del plan básico que es 71 euros al mes. Nosotros eso, tenemos e-commerce recién nacidos o pequeñitos que trabajan, yo siempre digo, es el mismo Ferrari, ¿de acuerdo? Que un gigante. Se paga realmente por la gasolina que necesitemos. Entonces, como decía David, cuantos más datos tengas y tráfico, mayor chicha, ¿no? Vas a poder jugar con más casuísticas o más usuarios y verás resultados, pero también viene muy bien en nuevos proyectos a nivel analítico tener un pantallazo desde hoy, desde el día 1 hasta el fin de los días de este e-commerce, tener esa visión de todo lo que ha pasado, de quién ha venido, o sea, que hay muchos e-commerce que nacen, sale el Shopify, sale el PrestaShop y ese mismo día sale Connective de la mano, también para tener un poco esa visión histórica, ¿de acuerdo? Sería en A ver, función... el aquí... coste... Sí, dime. No, bueno, perdón, te digo, el coste de la herramienta, efectivamente, de las acciones que se realizan, ya sean modificaciones, que es lo que ya se llaman actividades dentro de la web o envío de mails. Pero Justo, lo he sí, comentado. Sí. mira, aquí por haceros la idea del caso real, nosotros hacemos una estimación junto con Connectis en base al número de usuarios, número de contactos, número de visitas, páginas vistas, etcétera. Pero es difícil decir exactamente el coste inicial porque nuestra experiencia dice que a lo mejor vosotros ahora me decís que estáis enviando 150.000 correos todos los meses y cuando se empieza a trabajar con Connectis lo que hacemos es enviar menos. Pero te están funcionando mucho mejor, porque en vez de hacer 4 newsletters a una base de datos de 30.000 o 40.000 usuarios todas las semanas, lo que empezamos es a definir flujos, que lo he dicho antes, Manuel, que mandamos menos correos, pero mucho más efectivos, ¿no? Entonces, justo tenemos un caso que tenemos ahora entre manos nosotros y es que nos dicen, es que mando 10 millones de mails. Claro, es que lo primero que habría que analizar, y el coste a lo mejor es muy elevado, pero es que lo primero que habría que analizar es si tienen sentido esos 10 millones de mails, ¿no? Vamos a empezar a definir estos flujos para que, aunque se manden un poquito menos, pero sean mucho más efectivos. Justo, al final lo he comentado un poquito antes también ahí en el chat. La plataforma, como decía, es mensual, no hay permanencia y mes a mes también podemos ir viendo, oye, cuánto necesito hablar con mi audiencia y en base a eso se forma un plan. El plan básico que comentaba es de 71 euros, pero hay de todo. O sea, tenemos 3.000 clientes y yo creo que nadie repite, o sea, cada uno tiene su precio, por lo que decía, cada uno en el Ferrari hace más o menos kilómetros. En la parte web es un paquete que llamamos actividades y en el paquete emails es otro. Pero algo bueno es que no cobramos por contacto. Entonces, está muy bien si también alguno de los presentes tenéis un negocio estacional, me lo invento, sandalias de verano para mujer. Oye, no es lo mismo si tengo que pagar, ¿no? Habéis dicho muchas herramientas de email, seguro que ahí no estaréis pagando por contactos, por Marta Pérez. Si yo vendo sandalias en diciembre, ¿qué le voy a decir a Marta? No es necesario hablar con Marta, no hay excusa o motivo para hablar con Marta, yo no tengo que pagar por ella, ¿no? Pasa mucho que, oye, si yo pago por David, tengo barra libre, le mando 14 al mes. Porque, oye, voy a aprovechar ya que tengo. Aquí no. Aquí voy a entender cuánto es necesario impactar a David y pagar en base a eso. Entonces, se afina mucho y se cierra mucho más el círculo y ayuda a reducir costes. Sí, me narro, se manda desde aquí mismo. Sí, eso es muy interesante porque conozco casos en los que tenían problemas cuando se mandaban desde una plataforma. En este caso se mandan desde el propio Connective y nosotros por ahora no hemos tenido problemas. La herramienta puede beber de los datos antiguos de Google Analytics. Viendo qué integraciones se pueden hacer, ahí hay que ver cómo están esos datos. No sé si se refiere a las versiones antiguas por Google. Claro, yo creo que es una importación. Nosotros al final, si te conectas hoy a tu sitio web, empiezas hoy a recoger, pero siempre recomendamos, es opcional, pero se recomienda, traerte del pasado. Para ello, por ejemplo, tenemos API tanto de productos como de contactos y de compras. Entonces recomendamos traerte de donde tengas
toda la información de las compras que ha pasado en 2023 y 2024, los productos y demás. Exacto, Nerea, sería a los envíos totales que necesites este mes. Los clientes nos dan igual, porque trabajamos los anónimos y no penalizamos por estacionales o zombies, ¿vale? Yo no tengo que pagar por Nerea si con los datos he aprendido que Nerea lleva 2 años sin venir a mi web, 3 años sin abrir un email y 4 años sin comprar. La tengo, ¿vale? La tengo a Nerea en mi base, no pago por ella y cuando venga sabré que se trata de Nerea, pero no tengo por qué gastar en ese Yo os sentido. digo, para nosotros eso es uno de los principales problemas que existen con el mail marketing y es que trabajamos con bases de datos gigantescas, mandando correos generalistas, exactamente el mismo correo a todos. Entonces, claro, al final, cuando estamos hablando de negocios maduros y estamos integrando con sistemas de gestión y estamos integrando con tal, al final estamos hablando de una base de datos de decenas de miles de usuarios que si estamos enviando todas las semanas o cada 2 semanas un newsletter general, al final sí es cierto que estamos mandando 200.000 mails, pero quizás lo que tenemos que empezar a plantear es, oye, vamos a enviar menos y vamos a enviarlo mejor. Aquí preguntan, ¿habría que integrar todos los datos de cliente y facturación del sistema principal a Connective para poder empezar a crear flujos, correcto? Sí, bueno, se puede empezar con lo que queráis. Por ejemplo, que queremos empezar porque queréis probar al principio con una segmentación más pequeñita solo con los datos de la web. Oye, esto se conecta con la web, ya sea WebLib, sea PrestaShop, sea el CMS que sea. Que vemos que esto está empezando a funcionar y queremos darle más, echarle, como dice, más gasolina y conectarlo con el sistema de gestión, pues se puede hacer más adelante, eso no es no hay opcional, problema. viene muy bien, pero Antonio, esto tira con la integración a tu PrestaShop que hagas hoy. Si traes del pasado, genial, más hay para trabajar, pero conectándote hoy empiezas a recoger que alguien ha visto una moto, que alguien ha visitado un par de cascos y demás y puedes reaccionar, hacer remarketing mirando hacia el futuro. He visto una pregunta, Manuel, que no sé si habéis respondido tú antes sobre la curva de aprendizaje de la herramienta. Eso es, sí, al final, claro, nosotros siempre diferenciamos, oye, esto no es email marketing, ha habido hace ya años un cambio de paradigma del email marketing al marketing automation, los datos, distintos canales, no es solo una cesta, ¿no? Ponemos los huevos en distintas, aprendemos dónde y demás. Entonces, replicar lo que ya haces se hace al momento, en la misma fase de prueba, el setup básico que comentaba en la pregunta se lleva a cabo. ¿Qué es lo bueno y lo desafiante de Connective? Que es infinito. Cualquier día llegará un Black Friday o llegará un domingo que se te ocurre que pasa algo y no lo estás trabajando y lo vas a poder pintar, ¿vale? Entonces, aquí lo que es el setup, los básicos y la parte clave, esa pata, ¿no? Tenemos muchas patas, pero una importante es el email. Lo replicas y lo haces sin problemas. Luego lo ha ido enseñando David. Si quieres hacer una personalización en el checkout según RFM y para gente solo que me suele pagar por PayPal, pues oye, ahí ya te puedes ir metiendo cuanto quieras, ¿vale? Es no code, se han visto y si empezáis lo veréis, los workflows son muy intuitivos, son muy lógicos y visuales. La herramienta en sí misma, desde mi punto de vista, es muy sencilla. Todo eso es un ABC. Que estáis bien, que habéis visto en la presentación, estos flujos, aunque aquí parece que hay muchos elementos, pero al final son bloques. La inmensa mayoría están predefinidos por Connective, que podemos reutilizarlos. Quizás el reto principal de sacarle partido a una herramienta como Connective, al Marketing Automation, está desde mi punto de vista más en la parte analítica. La parte analítica, oye, yo aquí poner a hacer un carrito abandonado, un newsletter es muy sencillo. Lo importante es ser capaces de tener esa capa de análisis, de analítica para poder empezar a segmentar esos clientes y hacer pruebas. Bueno, no lo hemos puesto en ningún caso, pero una de las cosas muy fáciles de hacer son test A/B. Bajo el mismo segmento, a uno le estoy enseñando un pop-up y a otro le estoy mandando un correo. ¿Cuál funciona mejor? ¿No? O a uno le estoy mandando un correo de un tipo y a otro le estoy mandando un correo de otro tipo. Es muy sencillo. Y a partir de ahí empezar a analizar, ¿no? No sé si hay... Eso nos daría para otro webinar, el tema de la experimentación y los test. Que además lo llamamos test ABX porque damos hasta 5 opciones. Y lo ha dicho David al principio, son testeos multicanal. No es el típico A y B de 2 emails o el A y B de 2 landings. Es, oye, a un quinto le mando el carrito por email, a otro por push, a otro por pop-up, a otro por un banner en web. O sea, permite más allá de qué contenido va mejor,
también saber qué canal va mejor, que eso también ayuda a reducir. De hecho, no saca ningún ejemplo porque, como digo, ya estamos dedicando mucho más tiempo y tampoco sabemos que estamos todo muy liados, no Eso. queremos quitar, pero nosotros encantados. No hemos puesto ejemplos, pero nosotros ya hemos hecho casos en los que al final la comunicación final a lo mejor es por WhatsApp, porque tenemos también el teléfono del cliente. Entonces, eso ofrece una... En este caso, sí, el coste del envío de WhatsApp, etcétera, son otras plataformas con las que nos conectamos, pero ofrece también un potencial de que ya estamos mezclando diferentes canales. A uno le mando un correo, a otro le mando un WhatsApp y a otro una notificación push, ¿no? Yo que sé, en el caso de que tengamos una app. Justo. Eso ¿Tiene es. con este un servicio de soporte? Sí. Sí lo Sí, tiene. además cercano, mismo uso horario, mismo idioma, eso también yo creo que los clientes y los partners como Trevenque también lo valoran, ¿no? Competimos, siempre decimos, ¿no? Somos el David contra el Goliat, ¿no? El Made in Murcia contra San Francisco, Atlanta, Canadá, y eso al final también lo valora mucho la gente. Vale, La justo estaba cercanía. pensando en la siguiente pregunta, no había entendido lo de subidores. ¿Los datos integrados en la plataforma se suben a terceros servidores o yo uso esto solo y veo toda la info? Exacto, para ti. Aquí, Aquí mismo podrías, o sea, como tiene esa capa analítica y entender lo que sucede, el workflow lo puedes ir siguiendo todo el embudo, todo, o sea, la idea es que el workflow, no sales del workflow hasta que tengas ejecutada tu campaña y no tienes que salir de Connective para entender tu plataforma y tu negocio. Sí que es verdad lo que decía de los puentes también, te puedes conectar, oye, lo tengo en un Locker Studio, si lo tienes, quieres enviar, esa parte de analítica, lo que crea realmente se llaman informes, puedes exportar también Vale. datos de usuarios o informes que te has preparado. Pero la idea es que en Connective entiendas, ejecutes y analices. ¿Vale? Vale. Os voy a comentar una cosa. Creo que hay muchas preguntas de mucha gente diferente y seguro que cada uno de vosotros tenéis peculiaridades o Eso es. matices que a lo mejor nosotros estamos aquí correspondiendo de una forma genérica y que se pueden ver. Aquí solo me queda deciros que, bueno, los que ya seáis clientes de Trevenque y tengáis un comercial o una persona de contacto de referencia, le contactéis directamente y podemos cerrar una reunión para contaros un poco más. Y los que no, o bien me escribís a mí directamente de comino@trevenque.es o al correo comercial general de consultor@trevenque.es y os atendemos. Y os comentamos que aquí digamos que hay dos partidas, ¿no? Uno es el coste de Connectis como herramienta y otra es que cuando hablábamos de esa curva de aprendizaje o de cómo sacar partido a esto, nosotros como Trevenque ofrecemos ese servicio de marketing automation en la que mensualmente estamos creando flujos nuevos, optimizando, analizando y con esa mejora continua, que a lo mejor el primer mes tienes 2 flujos, pero cuando llevas un año y tienes 50, la automatización que tienes ahí es brutal. Y si te parece, antes de cerrar, aquí ha surgido la última pregunta, Manuel, que te la paso, que es ¿cuáles son las ayudas, apoyos que nos ofrece la IA? Sí, al final, bueno, nosotros nos llamamos Connective Artificial Intelligence desde el 17, o sea, igual éramos visionarios. No es que nos hayamos subido ahora, ¿no? Al tren de la IA. Connective al final trabaja, ¿no? Con distintos algoritmos y en distintos lugares o aspectos de la plataforma. Y el principal suele ser con la recomendación de productos o el entender el catálogo. Connective va entendiendo, ¿no? Un poco los productos disponibles, la complementariedad, si uno puede ser alternativa de otro y los gustos de David. Entonces, lo que comentábamos antes, esa personalización, por ejemplo, en la home, Connective no, tú no tienes que ir a decirle a Antonio es fotógrafo, ponle fotografía y a David ponle deporte, sino que va a ir aprendiendo, entendiendo el catálogo y inyectando dentro de la web productos o imágenes o categorías distintas para David y para Antonio. Luego, tendremos la parte de indicadores. Lo que ha comentado David es un cálculo automático y vamos categorizando al cliente como perdido, campeón, en riesgo, necesita atención de manera automática, ¿vale? Y a través de esos algoritmos que van entendiendo Antonio y comparándolo con mis otros clientes. Y por último, luego también tenemos a nivel de inteligencia artificial generativa la parte de poder, todos esos asuntos de email, todos esos textos o traducciones. Esto es mi tienda de deporte España. Si lo quiero propagar, ¿no? El contenido a un Italia o a un Francia, puedo llevármelo y automáticamente que la IA me lo traduzca a ese idioma en concreto, ¿vale? O sea, hay en distintos lugares, pero lo más importante y donde la inteligencia es clave
es en entender el catálogo y los intereses del usuario y los complementos. ¿Vale? A ver, todavía están habiendo cada vez más preguntas, pero Eso sí, tenemos que cortar. Pero bueno, en cualquier cuanto cosita. al precio de Trevenque, os lo comento. Es que no, podría deciros un precio, pero a lo mejor os mentiría, porque va a depender un poco de lo que necesitéis. Nosotros tenemos clientes que están empezando con esto, que parten de una base de datos pequeña y que a lo mejor se hacen 2 flujos al mes y se hace la optimización, pero también tenemos casos en los que las necesidades son mucho mayores y a lo mejor quieren apostar más, esa parte de 2 flujos al mes es muy lento y estamos hablando de bases de datos de 25 millones de clientes. Entonces, las necesidades que tiene ese cliente con tantos clientes, con a lo mejor 2 flujos no, y lo que hay que hacer son 8 flujos al mes, me lo invento, no es la misma que cuando estamos empezando y tenemos un negocio más pequeñito. ¿Cuál es el impacto en la velocidad del e-commerce? Pues yo no sé si tiene datos completamente objetivos, Manuel, pero No, al final es, claro, es es que mínimo. prácticamente no hay. Claro, Connective al final algo muy bueno es que es una plataforma asíncrona, o sea, la propia web tiene su propia carga, sus imágenes, sus elementos y nosotros vamos por fuera. Es una máscara con nuestro propio rendimiento, nuestra propia carga y nuestras propias imágenes que se extraen de vuestro catálogo, pero van por separado, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos rendimientos y hablamos velocidades distintas y una no va a impactar en la otra y a la inversa, ¿vale? O sea, tu sitio web versus o cualquier otro de nuestros clientes no nos afecta para ir más rápido o lentos. Van de manera independiente. Y todas las dudas que hayan quedado, que seguro que son muchas, tenemos que cortar, que la idea era que teneros 50 minutos, llevamos 1 hora y cuarto y ya os digo, nosotros encantados. Bueno, eso también es importante. Nos contactáis tanto a vuestro comercial de referencia, a mí directamente, de Trevenque o a consultor@trevenque.es y concertamos una reunión, aunque sea de media hora, y vemos cada caso individualmente y os ayudamos en todo lo que podamos. Buenísimo. ¿Vale? Así que bueno, Manuel, muchas gracias A vosotros por tu como siempre. tiempo y seguimos en contacto. Perfecto. ¿Vale? Un saludo. Un saludo a Gracias. todos. Hasta luego. Chao.